Bueno, Renan Vega, que ha participado además ya en varias tertulias, es para nosotros una cara familiar en Tertulias en Cuarentena y un discurso siempre, bueno, pues estamos súper orgullosos de tenerlo con nosotros a menudo. Renan Vega, cantor desde Colombia, es investigador independiente, profesor de la Universidad Pedagógica Nacional en Bogotá, autor de libros sobre la influencia del imperialismo en la vida colombiana y latinoamericana, y fue miembro de la Comisión Histórica del Conflicto Armado y sus víctimas, nombrada en La Habana, y ganador del Premio Libertador al Pensamiento Crítico, versión 2007-2008, con su libro Un Mundo Incierto. Esto es el brevísimo, la brevísima semblanza que os pongo por darle paso a su ponencia, que en este caso la ponencia de Renan lleva el título Bases militares de Estados Unidos, neocolonialismo e impunidad. Adelante, Renan. Un abrazo y gracias por estar aquí. No se te escucha, Renan. El micro. Ahora sí. Sí, bueno, buenos días aquí desde Bogotá, Colombia, y buenas tardes o buenas noches allá en Europa y en otros lugares donde están ustedes, donde nos estén viendo. Es para mí muy grato poderlos acompañar en esta ocasión para hablar de un tema pues muy interesante, pero bastante duro, por decirlo así, ¿no? Porque tiene que ver con la realidad menuda que soportamos nosotros los latinoamericanos desde hace décadas. Yo quiero hablar de este tema de las bases militares y del neocolonialismo y la impunidad, usando una terminología que de pronto algunas corrientes de las ciencias sociales les pueden parecer obsoleta, desueta. Ya hoy no se habla de neocolonialismo, de semicolonialismo, porque el análisis del mundo en términos de imperialismo no está de moda en los círculos de las ciencias sociales dominantes. Desde luego nos situamos en otra perspectiva completamente diferente y queremos resaltar y rescatar este vocabulario. Y yo quiero, digamos, hablar de tres grandes temas. En primer lugar, hacer como una precisión teórica. En segundo lugar, una periodización sobre la evolución de las bases militares de Estados Unidos en el mundo y en América Latina. Y en tercer lugar, referirme un poco, digamos, a la situación más reciente, referida a lo que está pasando en nuestro continente y en Colombia en particular. Con respecto al primer asunto, a menudo en quienes estudian las relaciones internacionales de manera muy convencional y muy desde una mirada procapitalista, burguesa, se sostiene que Estados Unidos nunca fue un país imperialista. Y se dice eso por la sencilla razón de que siempre se suponía que imperialismo era sinónimo de colonialismo. Entonces, en Estados Unidos hay autores liberales que dicen que ellos nunca fueron imperialistas, que imperialistas fueron los europeos. Y el argumento se sustenta en el hecho, incluso que lo pueden mostrar cartográficamente, de decir, sacar un mapa y decir, vean, los europeos, los franceses tuvieron estas colonias en África, los ingleses tuvieron estas, los belgas, los portugueses, los españoles, los italianos, los alemanes, que llegaron tarde al reparto del mundo, pero tuvieron estas colonias mientras que nosotros no hemos tenido colonias. Para decir entonces que colonialismo era como sinónimo de imperialismo. Pero resulta que lo que sustituye el sistema colonial en Estados Unidos es el sistema de las bases militares. Es decir, las bases militares van a desempeñar el papel de la periferia colonial de las grandes potencias colonialistas europeas. Con un agravante que incluso yo siempre digo que es peor, y a veces eso no le gusta a muchas de las personas que me escuchan. Y es que cuando se da una dominación colonial clásica, existe la posibilidad, por lo menos teórica, de la separación. Es decir, que los territorios coloniales se separen.
El caso de Estados Unidos fue peor en el siglo XIX, porque Estados Unidos no incorporaba territorios como colonias, sino que sencillamente se los absorbía. Y ahí ni siquiera quedaba la posibilidad teórica de la separación. Y así fue el proceso de expansión territorial de los Estados Unidos durante el siglo XIX, que significó la expropiación, el robo de millones de kilómetros cuadrados de los países latinoamericanos, principalmente de México, que perdió algo así como 2,5 millones de kilómetros cuadrados en las dos guerras, las sendas guerras que libró Estados Unidos en las décadas de 1830 y de finales de 1840. Se incorporó los territorios y ni siquiera quedó teóricamente la posibilidad de que alguna vez se separara. Ese es un primer elemento, un antecedente. Pero si hablamos ya de la formación del imperialismo, en el caso de Estados Unidos, que tiene una fecha de nacimiento, que es el año de 1898, y que como cosa rara se inaugura con una guerra, que es la llamada guerra hispano-cubano-estadounidense. Ahí es cuando surge el imperialismo contemporáneo en los Estados Unidos. Y esa guerra se salda con una victoria. Los historiadores dicen que fue un paseo, que derrotó al decadente imperio español en una guerra que duró escasamente 2 meses. Y al final de la cual se consiguieron importantes cosas para ese dominio mundial de los Estados Unidos, para ese dominio mundial emergente en ese momento, que consistió en apoderarse de antiguos territorios coloniales de España, los últimos que le quedaban, con algunas piezas muy importantes como Cuba, Puerto Rico, Filipinas, que incorporó a su territorio y uno de esos territorios como dominio colonial hasta el día de hoy, que es el caso de Puerto Rico, que es una de las historias más trágicas del mundo, porque podemos decir que Puerto Rico es un territorio que no ha sido libre ni soberano en los últimos 520 años. Pasó del dominio español al dominio estadounidense hasta el día de hoy. No ha sido jamás un territorio libre. Pero digamos, eso es más bien lo excepcional en el dominio de los Estados Unidos. Lo que se va a dar después de 1898 es que Estados Unidos, luego de la guerra, va a incorporar y apropiarse de unos territorios, y esos territorios los va a dominar mediante el establecimiento de tratados leoninos, como es la famosa enmienda Platt en Cuba, uno de los documentos más infames de la historia universal. Y como resultado de esa guerra, de esa imposición, de esa ocupación de Cuba y de la enmienda Platt, se va a apoderar, por ejemplo, en 1903 de Guantánamo. De Guantánamo, que es una base militar de los Estados Unidos, que tiene también una historia terrible que se justificaría, digamos, develar. No sé si tengamos ocasión de hacerlo. Pero quiero señalar ese caso, pero no solamente es el caso de Cuba, de Guantánamo, de Puerto Rico, donde también se van a estar, todo el territorio es un enclave neocolonial de los Estados Unidos, pero también se van a establecer bases militares como la base de Vieques, por ejemplo. Panamá, que era un territorio colombiano, y donde Estados Unidos organiza una independencia ficticia el 3 de noviembre de 1903, y nos quita esa porción territorial con la complicidad de la burguesía comercial panameña, que es copartícipe en la entrega de ese territorio panameño. Y Panamá se va a convertir también en un enclave territorial de los Estados Unidos durante un siglo, porque hasta el 31 de diciembre de 1999, 100 años después, es cuando Estados Unidos devuelve el territorio que ocupó y que se decía en el tratado original, el tratado Hay-Buno-Varila de 1903, que fue impuesto por los Estados Unidos, que esa porción territorial donde se construyó el canal se le concedía a Estados Unidos, óigase bien como decía el tratado original, a perpetuidad y por siempre. Así decía el tratado original. Es decir, como para que no hubiera duda, a perpetuidad y por siempre, doblemente por siempre, pues, se le concedía esa franja territorial.
Esta es, digamos, una primera fase de la formación de las bases militares de los Estados Unidos en territorio latinoamericano. Y podemos decir que esto se va a prolongar hasta la Segunda Guerra Mundial, porque, digamos, hay más o menos una característica de larga duración en los Estados Unidos, que donde Estados Unidos establece una base, tienen que pasar cosas muy importantes, sobre todo la movilización de las poblaciones locales y, digamos, de forma organizada y constante para que Estados Unidos abandone esos territorios. Eso fue lo que sucedió, por ejemplo, en el caso de Panamá. En el abandono de esa franja territorial, sin que eso quiera decir que Estados Unidos se retiró y dejó de lado todas las bases que tuviera en Panamá, algunas de las cuales se han vuelto a reconstruir en los últimos años. Pero después de la Segunda Guerra Mundial viene un segundo momento que es el de la Guerra Fría y que tiene que ver con el hecho de que ahora la justificación de la presencia militar de los Estados Unidos está referida precisamente al anticomunismo. Y algunos de los lugares donde Estados Unidos se va a establecer después de 1945 y donde está todavía son resultado también del curso de la guerra. Está, por ejemplo, el caso de Japón, el caso de Alemania, donde Estados Unidos tiene numerosas bases y permanece hasta el momento actual. Porque esa es una constante de los Estados Unidos, que si se establece en un territorio difícilmente se sale, repito, si no hay oposición, si no hay resistencia, si no hay rebelión de los pueblos locales. Y por supuesto que el establecimiento de esas bases es posible porque cuenta con la complicidad y la participación de las clases dominantes locales, que se convierten en una correa de transmisión del dominio de los Estados Unidos a nivel local, del cual, por supuesto, también se benefician y del cual sacan también, por supuesto, tajada. Durante este periodo de la Guerra Fría, que extenderíamos hasta el año de 1989 en nuestra América, entonces, a partir de la lógica anticomunista, Estados Unidos va a abrir más bases y va a reforzar ya las existentes. Y las bases van a actuar en lógica con la política anticomunista o de contención del comunismo, como se decía en la retórica de la época, en momentos cruciales, ¿no? Por ejemplo, es bueno recordar que algunas de las invasiones, ocupaciones, dictaduras que se van a dar en el continente son organizadas desde bases militares de los Estados Unidos. Al respecto es bueno recordar, por ejemplo, o de territorios que sirven de bases y que son incondicionales. En el golpe de Estado de 1954 contra el gobierno democrático de Jacobo Arbenz en Guatemala, la invasión partió del territorio nicaragüense, de los Somoza. Desde allí se orquestó y se planeó toda la invasión que dio al traste con este gobierno de Jacobo Arbenz y significó la instauración de una prolongada dictadura militar que dejó miles de guatemaltecos muertos, torturados y desaparecidos. En el año de 1961, cuando se realiza la operación de Bahía Cochinos contra Cuba, también el territorio nicaragüense de Somoza se prestó para tratar de replicar lo que habían hecho en 1954 y que había sido exitoso, pero que en 1961 no lo fue, porque las condiciones históricas eran otras. Hasta el punto que la CIA, en estudios secretos que han hecho comparando estos dos golpes, dice que la historia no se repite. Y también en otras ocasiones, en la invasión en 1965 a Santo Domingo, también desde bases militares en el Caribe se lanzaron más de 40.000, 50.000 soldados estadounidenses avalados por la OEA para invadir a República Dominicana e impedir la restauración del gobierno constitucional de Juan Bosch. De tal manera entonces que tenemos toda una tradición de la acción de las bases militares que se sella con la invasión a Panamá del 21 de diciembre de 1989
porque el ejército militar, perdón, las tropas militares de los Estados Unidos que ocuparon Panamá estaban ahí mismo en la zona del canal. Tuvieron simplemente que pasar una barrera, ocupar el resto del territorio panameño y dar el golpe que dejó 7.000 muertos. ¿Mm? Se suponía que después, cuando termina la Guerra Fría y desaparece el enemigo comunista, tal y como ellos lo habían presentado, pues las condiciones iban a cambiar, pero eso suponía, digamos, una mirada muy cándida y muy liberal, porque después de ese momento lo que Estados Unidos hace es reforzar su presencia, ahora con una nueva argumentación, y una argumentación, digamos, más diversa, más múltiple. Recordemos que hay un momento de transición que dura casi 10 años o que dura 10 años, en donde básicamente se dice que el poder militar en el continente latinoamericano de los Estados Unidos tiene como finalidad la guerra contra las drogas, o se inscribe en la guerra contra las drogas, donde se señala claramente como el enemigo que reemplaza al comunismo a los varones de la droga, la mayor parte de los cuales están localizados en ese momento en territorio colombiano. Pero ese es un enemigo que no tiene la misma, digamos, la misma fuerza en el imaginario que tenía el anticomunismo, el enemigo comunista. Y esto rápidamente reemplazado en el 2001 por la guerra contra el terrorismo como el nuevo enemigo, sin que eso significa que desaparezca el enemigo narcotraficante, se difumina, pasa como a segundo o tercer plano o se mezcla con el enemigo terrorista. Y es en esa dirección que los nuevos planteamientos de los Estados Unidos van a reforzar su presencia militar en todo el continente, con nuevos argumentos, ¿no? Por ejemplo, no solamente la guerra contra las drogas, la guerra contra el terrorismo, sino también impedir la migración de los pobres latinoamericanos a los Estados Unidos. Y al respecto hay un ejemplo tristemente célebre. No es el único, ¿no? Podríamos señalar muchos, pero quiero simplemente revelar uno. Lo que sucedió en Haití a comienzos de este siglo, cuando Estados Unidos apoyó la dictadura, dictaduras militares, perdón, a finales del siglo pasado, cuando apoyó dictaduras militares que habían derrocado a Aristide, y se presentó un intento de migrar de miles de haitianos hacia la Florida, y resulta que esos miles de haitianos fueron encarcelados en Guantánamo, la base militar de Guantánamo, al tiempo que Estados Unidos impulsaba la huida de los balseros cubanos, en el momento en que Cuba soportaba una condición muy terrible por el periodo especial. Y entonces se da la paradoja que en las aguas territoriales del Caribe, los barcos de Estados Unidos recogían a los balseros cubanos y devolvían a los balseros haitianos que eran encarcelados en Guantánamo. Y desde ese momento se plantea entonces este otro elemento de las bases militares y de la presencia de Estados Unidos con sus portaaviones, con sus barcos de guerra, con sus aviones en todo el continente, y es el control de las migraciones. También se plantea la lucha contra el impacto de los desastres naturales, terremotos, tsunamis, el impacto del cambio climático con sequías, hambrunas. Y entonces Estados Unidos considera que eso también puede repercutir en la migración de importantes sectores de la población latinoamericana. Y también entonces dice que el poder militar en el continente, sus bases, sus portaaviones, operan para impedir el flujo de población como resultado de estos mal llamados desastres naturales. Y también tenemos un ejemplo, lo que sucedió en el año 2010, cuando se presentó este terrible terremoto en Haití, que dejó como 300.000 muertos, y que fue lo que hizo Estados Unidos como ayuda, ¿no? Desembarcar tropas en Haití. Esa fue la ayuda que llevó Estados Unidos.
Mientras Cuba estaba enviando médicos y asistencia médica y sanitaria, Estados Unidos desembarcaba militares. No médicos militares, militares para ocupar el terreno e impedir la migración de los haitianos. Entonces, digamos, es el contexto en que nos encontramos. Y entonces, utilizando estos argumentos de la guerra contra las drogas, la guerra contra el terrorismo, contra la migración, contra los desastres naturales, por los efectos del cambio climático y cosas por el estilo, Estados Unidos ha ido reforzando su presencia militar en el continente. No sé si pueda presentarles, quiero presentar unos mapas porque me parece que en este caso es mejor mostrar espacialmente algunas cosas, sobre todo para ilustrar a las personas que nos están viendo. No sé si es posible, Sema, presentar un mapa. Sí, sí, es compartir pantalla. Voy a ver si tienes algún problema. Aquí, Si no, a ver. Donde dice Share Screen. Sí, Share Screen. ¿Y ahí dónde voy? Nada, pues le das y buscas el programa que tengas abierto, la imagen que tengas abierta entre los que Pero te dan. no, parece que no se puede, dice que no. Si quieres, me envías el mapa por WhatsApp y lo saco yo enseguida. Ya, es que son varios mapas que tenía Pues entonces realmente. comparte pantalla, tienes que tener abierto el mapa. No, ya el mapa está abierto, el mapa está abierto. ¿Ahí Pues, lo están viendo o no? no, tienes que dar ¿No? compartir pantalla y eliges. Ya. Bueno, no sé, parece que no se va a poder, pero bueno. Sí, Yo tenía aquí inténtalo. unos mapas porque es Intenta que compartir pantalla. yo quería ver a través de esta cartografía. Siempre sucede. Bueno, quería ver hasta a partir de esta cartografía cómo es la dominación múltiple de los estados. La multiplicación, digamos, la dominación múltiple de los Estados Unidos, ¿sí? Que puedes descargar el mapa en el chat, a lo mejor. No, es que son varios, es que son como 10 mapas que tengo en realidad. Si los arrastras al chat. Es un PowerPoint que yo tenía aquí elaborado muy artesanalmente. No, dejémoslo para otra ocasión. Vale. Yo quería simplemente mostrar eso, ¿no? Primero, la expansión mundial de las bases de Estados Unidos. Porque es que una cosa es hablarlo y otra cosa es verlo. Para hablar justamente de eso que algunos autores dicen, que las bases militares sustituyen el clásico o el viejo poder colonial, los viejos territorios coloniales. Porque efectivamente Estados Unidos está desperdigado por todo el mundo en las bases, hasta el punto que ni los investigadores más exhaustivos saben en rigor cuántas bases tiene Estados Unidos, porque esto está cubierto por el secretismo. Pero los investigadores, digamos, más serios, más sistemáticos, dicen que esas bases pueden llegar a ser 1.250 bases militares. Estados Unidos reconoce oficialmente 700, pero los investigadores dicen que pueden llegar a ser 1.250 bases militares. ¿Por qué ese desfase en casi 500? Pues por muchas razones. En primer lugar, porque es que el asunto de las bases también es cambiante. A veces nos hemos acostumbrado a pensar que cuando hablamos de las bases de Estados Unidos, estamos hablando de las bases más visibles, más grandes, más permanentes, donde siempre hay personal militar y que llevan, digamos, décadas, como las bases en Japón, por ejemplo, Okinawa en Japón, las bases de Guam, las bases de Diego García en el Pacífico, o las bases o la base de Guantánamo, que lleva un siglo, más de un siglo, 120 años. ¿Sí? Entonces, suponemos que todas las bases son así. No. Las bases militares también son cambiantes. ¿Y son cambiantes en qué medida? En la medida en que el imperialismo también se adapta a las situaciones. Y entonces, en los lugares donde haya menos resistencia, pues están las bases visibles, las bases de siempre. Pero en aquellos lugares donde haya alguna oposición, resistencia, denuncia, Estados Unidos establece otro tipo de bases, digamos bases más circunstanciales. Por ejemplo, en muchos lugares del mundo hay bases de los Estados Unidos que solamente le sirven a ellos, que es importante, por supuesto, para cargar de combustible los aviones. Digamos, son bases de tránsito, pero, por ejemplo, eso es muy importante.
por la autonomía de vuelo de las naves, por el control, por la información, por muchas circunstancias. Entonces hay muchas bases que funcionan así. Hay otras bases que son como de distancia media, es decir, de duración media. Son muy diversas. Entonces, esas bases están desperdigadas por todo el mundo. Y un lugar privilegiado donde están expandidas esas bases es por el territorio latinoamericano. Y justamente esos eran unos de los mapas que yo les quería mostrar, para ver cómo en América hay bases militares de los Estados Unidos, incluyendo el propio territorio de los Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos tiene bases militares en su propio territorio. Y esto parece un chiste. No, Estados Unidos tiene lugares que son prácticamente pueblos. Hay bases militares de los Estados Unidos que tienen 130.000 habitantes, por ejemplo, que son pueblos aislados donde no puede ir nadie de los habitantes de los Estados Unidos, ni mucho menos. Y allí preparan a su personal, entrenan, utilizan armas. Y de ahí para abajo, del río Bravo para abajo, las bases están desperdigadas en todo el continente, y principalmente concentradas en América Central y el Caribe. Principalmente están concentradas ahí, desde hace mucho tiempo. Pero eso se ha acentuado en los últimos 15, 20 años y está relacionado con la emergencia del gobierno bolivariano de Venezuela. Y entonces es bueno ver en estos mapas cómo se fue rodeando a la Venezuela bolivariana. Es un cerco geoestratégico del Caribe, de la Amazonía, de la zona andina, todo el territorio venezolano. Y eso se ha ido reforzando, y ahí hay que decir que Colombia desempeña un papel fundamental, lamentablemente fundamental, muy importante para los Estados Unidos, porque en Colombia se ha dispuesto el establecimiento de bases militares formales e informales, reconocidas y no reconocidas, marítimas y terrestres, para completar el cerco contra Venezuela. Y en este sentido, entonces, yo tengo que decir lo siguiente. Siempre se habla de las 7 bases militares de Estados Unidos en Colombia. Tengo que decir que esa información es falsa. ¿Sí? Es falsa porque no son 7. Son entre 40 y 50 bases militares. Es decir, la información es falsa por defecto, no por exceso, por defecto. Entendiendo bases, ¿de qué manera? Algunos autores incluso acá los llaman cuasibases, bases y cuasibases. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es que hay un dominio de espectro completo que es militar, que es mediático, que es cultural, que es informativo, que es comunicacional, y que es importante hoy activar a partir, por ejemplo, del establecimiento de radares. Y el territorio colombiano está lleno de radares. Desde el Caribe colombiano hasta Leticia, es decir, atraviesan todo el territorio colombiano. Desde la zona insular del Caribe colombiano hasta la selva amazónica de este país. Hay radares. Y hay radares que rodean toda la frontera con Venezuela, la frontera con Ecuador, la frontera con Panamá. Entonces estamos hablando de localizaciones geoestratégicas directamente manejadas por personal de los Estados Unidos. Y entonces aquí es bueno plantear una cosa. Resulta que cuando se hablaba de las famosas 7 bases que llevaron a que se firmara un acuerdo vergonzoso el 30 de octubre del 2009 entre Colombia y los Estados Unidos. Resulta que eso fue echado para atrás luego en términos legales por las Cortes colombianas.
Y de ahí en adelante, entonces, aquí en Colombia se dice que no hay bases militares de los Estados Unidos. Ese es un sofisma, porque Colombia es un país cultor de las formas y de las formas jurídicas. Entonces se supone que lo que jurídicamente no existe, en realidad no existe. Acabamos de ver, ¿no? Ayer la Fiscalía declaró que Uribe debería ser exonerado de los cargos por este prolongado juicio que ya lleva 10 años. ¿Sí? Esas son las formas jurídicas. No quiere decir que el tipo no sea un delincuente. No quiere decir que el tipo no sea un criminal. Pues lo mismo sucede con las bases establecidas. Formalmente las cortes las echaron para atrás, pero las bases siguieron funcionando e incluso con pactos secretos en que los mismos Estados Unidos y el gobierno colombiano dice que no hay que establecer convenios formales que pasen por el Parlamento, ni mucho menos, sino convenios por debajo de cuerda que permitan que los militares de Estados Unidos y sus mercenarios entren a Colombia como Pedro por su casa, sin pasaporte, sin ningún tipo de exigencia. Y esa es la situación que nos encontramos. Pero el otro elemento que yo quiero destacar es que también hay una militarización interna de la sociedad colombiana ligada a la militarización externa. Y aquí tenía yo también otros mapas sobre algo que se llama los batallones minoenergéticos e infraestructurales que hay en Colombia. Y resulta que en esos mapas, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? Ahora los mapas son hablados, ¿sí? Los voy a hacer hablados. En el territorio colombiano, de norte a sur, hay lo que aquí se llaman batallones minoenergéticos e infraestructurales, que ocupan, y este es un dato del 2015, debe estar desactualizado porque aquí también es difícil conseguir información actualizada por lo que significa. En el 2015 se ocupaban 82.000 militares, óigase bien, 82.000 militares, un tercio de las Fuerzas Armadas del Ejército colombiano, se ocupaban en los batallones mineroenergéticos de sur a norte. ¿Y qué hacen esos batallones mineroenergéticos? Pues están a la entrada de una refinería, a la entrada de una mina de carbón, a la entrada de una explotación de oro, de cobre, en un punto fundamental de infraestructura vial, en un puente. Y en gran parte de esos lugares que los está mostrando ahí la compañera en el mapa, ¿sí? En gran parte de esos lugares hay presencia directa o indirecta de los Estados Unidos. Porque son asesores, porque son mercenarios, ¿sí? Por ese tipo, digamos, de hechos reales, porque manejan la información, ¿sí? Y entonces aquí pueden ver precisamente el mapa, el mapa de la presencia, este mismo mapa era el que yo tenía escogido, ¿no? El mapa de la presencia militar de los Estados Unidos en territorio colombiano. A este mapa hay que superponerle el mapa de los batallones mineroenergéticos y ¿qué nos daría por resultado? Que Colombia es uno de los países más militarizados del mundo, más terriblemente militarizados del mundo. Recordemos que en los últimos 20 años el ejército colombiano es uno de los 5 ejércitos que más ha crecido en el mundo. Y ya por el personal que tiene, porque el total de las Fuerzas Armadas en este país, sumando ejército, marina, aviación, policía, que es una fuerza militar, servicios secretos y otros, tenemos 500.000 personas. Es decir, es un ejército que tiene un tamaño casi similar al de Brasil, con la diferencia de que Brasil tiene 4 o 5 veces más población que Colombia.
Es una sociedad terriblemente militarizada. ¿Mm? Y por eso no nos extrañe que en este país se haya convertido lo que hoy se llama el peor genocidio del siglo XX, que es lo que se llama eufemísticamente como los falsos positivos. Ayer, cuando Uribe fue parcialmente exonerado, publicó un Twitter que decía: gracias a Dios por este paso positivo. Se debería decir en realidad gracias a Dios por este falso positivo, que son por lo menos 10.000 colombianos asesinados por el ejército y los batallones que organizaron el asesinato fueron preparados en la Escuela de las Américas. De tal manera que tenemos cómo se cierra el círculo de la militarización de una sociedad, ya no solamente hacia adentro, sino hacia afuera. Porque desde Colombia se preparan las agresiones contra el resto del territorio. Y se acaba de cumplir el 1 de marzo un aniversario más funesto de la masacre de Sucumbíos del 1 de marzo del 2008, cuando fueron masacradas 26 personas por un bombardero manejado por pilotos de los Estados Unidos que salió desde una base militar con asesoramiento israelí y estadounidense del territorio colombiano. Cuando fueron masacrados, entre ellos Raúl Reyes y 4 estudiantes mexicanos que nunca habían entrado a territorio colombiano. ¿Sí? Entonces, más o menos esto era lo que yo les quería plantear. No abuso más de ustedes por cuestión de tiempo y agradezco pues la invitación de Chema y lástima no haber podido presentar todos los mapas. Bueno, muy Bueno, amables. a ver, sí, muchas gracias, Renan. No te preocupes porque si te parece bien me puedes enviar el Power por correo, por mail, y como tenemos luego el conversatorio entre todos los ponentes y algunos invitados, allí mismo, antes de empezar, incluso sacamos los mapas y nos enseñas en 5 minutos o 10 lo que querías comentar al respecto de ellos. Sí que antes de dar paso a alguna pregunta que haya o algún comentario que veo por ahí ya dedos levantados, Nicola, creo que María Fernanda Barreta había dejado también ahí un mensaje, solo comentarte un par de cosas. Una, fíjate este mapa también que sale Alemania, que es la locomotora de Europa, parece que es la poderosa en Europa y tal. ¿Y cuál es la presencia oficial en este 2020? Oficial. Como tú bien has dicho, está la oficiosa, están las múltiples instalaciones militares, que son muchísimas más de las que se dicen, algunas más o menos oficiosas y otras más o menos oficiales, pero solo con lo oficial de bases de OTAN y de Estados Unidos. Aquí tenemos, tengo en un mapa, a ver si te puedo mostrar estas bases de Alemania, ¿no? En el mapa de Alemania. Sí, ahora mismo ya lo tengo aquí. Vale, y ahora te lo muestro. Comparto pantalla y creo que ahí lo veis, ¿no? Es el mapa, evidentemente es la Alemania del Este, está claro que allí está la cosa más complicada, por lo menos declarada, y todo lo demás, estos son, hay en realidad aquí por tamaños del mapa, hay como 20 y tantos puntos, pero son en realidad unos 40 reconocidos de instalaciones de militares extranjeras en Alemania en el año 2020. Bueno, yo antes habían reconocidas 200 y pico y realmente estaba precisamente leyendo últimamente un libro de David Pine, que ha escrito varios libros sobre bases, y en el último tiene un capítulo, el último libro, a ver si puedo decir el nombre porque también la gente que nos está escuchando sepa a qué libro me refiero. El libro de Vine tiene
Bueno, Estados Unidos de la guerra o algo así. Y bueno, hay un capítulo en el que titula If we build them, wars will come. O sea que si nosotros las preparamos, las guerras vendrán. Entonces, ahí en ese libro recién estrenado este año habla de cómo las bases son en realidad en sí mismas precursores de conflictos y de excusa y de ambición de ellos mismos, porque su propia dinámica les retroalimenta y les lleva a necesitar generar el conflicto, ya solo por ellas mismas, ¿no? Que es una cosa importante, por esa estructura económica que rodea las bases, pero su función obviamente son la avanzadilla militar de presión, de opresión de contra la soberanía de los pueblos. Bueno, dicho lo cual, voy a dejar el paso a las dos preguntas o intervenciones que hay y así tú puedes responderlas antes de pasar a la siguiente ponencia, que creo que es Telma, que la tengo por aquí. Telma, no hay prisa, ¿no? Podemos avanzar tranquilamente. Vale, muchas gracias. Bueno, pues entonces tengo una pregunta de Nicola, luego una intervención de la compañera María Fernanda Barreto. Adelante. Y un saludo a todos los que habéis venido, Virgilio y compañía, ya nos saludaremos poco a poco. Oye, bueno, felicitar al compañero por la excelente intervención, la encontré muy buena, pero tengo una pregunta que me gustaría tener más aclaración. Hay una enorme cantidad de asesinatos de dirigentes sociales y de ex combatientes de las FARC. Yo creo, pienso que podría ser que están tratando de debilitar el frente interno antiimperialista, antiguerra en contra de Venezuela, de modo que si Estados Unidos con Colombia y Brasil planean una intervención militar en Venezuela, esta Colombia no tenga oposición interna porque han descabezado sus líderes, han descabezado sus organizaciones políticas y han debilitado militarmente a la FARC. No sé si eso es así. Y la segunda pregunta es si los ex guerrilleros están volviendo a las montañas, si hay la intención de volver a las montañas al ELN o a recrear las FARC. Esas son las dos preguntas, Renan. Bien, Nicolás, tengo ahí una, María Fernanda, Iñaki, los tres, y ya paso a responder Renan. Adelante, María Fernanda. Hola, sí se me escucha, tengo un poco de lentitud en el internet. ¿Se escucha bien? Se te escucha, regular, pero se te escucha. Ok, bueno, siempre un gusto y un honor por San Vega. Quería preguntarle justamente por el tema base. Aquí, como usted sabe, yo soy nacida en Colombia, criada acá en Venezuela. Aquí siempre están, usted bien aclaró, habló de que hay entre 40 y 50, pero también destacó el hecho de estos batallones que se señala 21. Es decir, cómo la subordinación de las fuerzas militares colombianas se convierte en una extensión de ese poder estadounidense dentro de Colombia y en la región. Y otra cosa que se lo menciono por preguntar finalmente si está de acuerdo con mi afirmación, es la presencia de las contratistas militares privadas de origen estadounidense mayoritariamente en Colombia, sobre todo en estas mismas grandes corporaciones mineroenergéticas, pero también prestando servicio a las instalaciones militares estadounidenses e incluso de instalaciones militares colombianas. Corporaciones militares privadas que se les rastreaban, ¿no? Yo no sé si hay algún conteo al respecto de ello, pero por ejemplo, sabemos que la DINCOR ha llevado un gran número de mercenarios colombianos hacia Yemen, que incluso son miles, ¿no? Esto lo sabemos por declaraciones de autoridades sauditas mismas que dijeron que los colombianos eran más valientes para la guerra que su propio ejército, que por eso debían contratarlos, ¿no? Entonces, ¿vale la pena hablar del número de inversiones estadounidenses en Colombia?
tanto no es contable o en tanto está tan subordinada la política colombiana a la de los Estados Unidos, o ya vale más la pena decir que esto es una base militar estadounidense, que es un enclave militar de los Estados Unidos en la región, y en ese La voz se te pierde ahora. siempre que la posibilidad de paz para Colombia. No, se te pierde ahora la voz mucho, pero yo creo que la pregunta la ha escuchado Hernán para que no se... Eran dos preguntas. Primera pregunta. Si Colombia entera es una base estadounidense en clave, si vale la pena más bien referirse a ello. Y dos, si hay alguna posibilidad de que haya paz en Colombia mientras esa ocupación militar continúe. Y la pregunta es capciosa porque la mayoría de veces que me toca compartir espacio con otros compañeros y compañeras de Colombia, hablan de un montón de actos para la paz, pero parece que se nos olvida siempre de la urgencia de que Estados Unidos desocupe militarmente Colombia. Muchas gracias, María Fernanda. Iñaki, te voy a hacer esperar porque las 3 preguntas que se han hecho ya son suficientes para que no se nos... Perdón, Iñaki. Y luego ya daré paso a Iñaki y a Juan Manuel. Adelante, Renan. Y luego ya no más preguntas que Iñaki y Juan Manuel, porque si no se me hace muy largo el espacio que le quito a Telma. Adelante. No, exactamente. Renan. Yo quiero ser muy breve porque pues, yo entiendo que este es una jornada donde hay muchos compañeros que van a participar y no quiero quitarles tiempo. Esto que ustedes están preguntando meritaría pues unas charlas mucho más sistemáticas, pues que son temas relacionados con lo que hemos planteado, pero derivados que bien ameritarían un tratamiento más organizado, ¿sí? Otra tertulia de Colombia haremos, Renan. Sí, simplemente les quiero decir lo siguiente sobre eso. Vea, el asesinato y la limpieza, lo que aquí llaman incluso las clases dominantes la limpieza social, término que ya revela pues cómo se ve aquí a la gente que piensa diferente. Eso no es nuevo. En la última fase estamos cumpliendo 40 años de asesinatos de esa naturaleza. Es decir, desde el año 1981 está esta masacre permanente, diaria y cotidiana. En estos 40 años nunca ha desaparecido. Estamos hablando del asesinato de dirigentes sindicales. Colombia es el campeón mundial de asesinato de dirigentes sindicales. Estamos hablando del asesinato de defensores de derechos humanos, de campesinos, de líderes agrarios, de líderes populares, de maestros, de estudiantes. Es un genocidio permanente. Que frente a ese genocidio, y no quiero aquí banalizar ni mucho menos, frente a ese genocidio, la dictadura de Pinochet a veces queda chiquitica. Y supuestamente un genocidio en democracia, que ni siquiera sabemos cuántos son los miles de muertos. ¿Cuál ha sido el objeto de ese genocidio que se prolonga hasta el día de hoy? Precisamente descabezar a generaciones completas de colombianos que podrían haber encabezado algún otro proyecto de sociedad. Eso es lo que ha pasado. Lo que pasa es que eso se tornó noticia luego de la firma de los acuerdos de paz como si fuera nuevo. No, es permanente. Lo que sucede es que la novedad es que se suponía que luego de firmar los acuerdos de paz eso iba a cesar o iba a disminuir, y no. Se ha mantenido en su misma tendencia de asesinatos permanentes. Incluso uno podría decir que ahora están asesinando menos dirigentes sindicales que antes de la firma del acuerdo de paz. ¿Por qué razón? Pues porque ya no hay casi sindicatos. Los han acabado a todos. Entonces ya no hay a quién matar. Así de simple, duro, pero así es. Y esto no es noticia en
Las oficinas de derechos humanos internacionales, jamás se menciona. Ese es el gran triunfo del bloque de poder contrainsurgente colombiano, que a nivel internacional tiene la imagen que este es un país súper democrático. Erich Hobsbawm, en un artículo de 1987, llamó a este país la Colombia asesina, la democracia asesina. ¿Sí? El elemento adicional novedoso de los últimos 5 años, ¿cuál es? El asesinato de excombatientes de las FARC. Otro genocidio. Han sido asesinados más de 250, sin contar a los familiares que han sido asesinados. Podemos llegar a una cifra que supera incluso los 300. Y esto revive también la historia colombiana, que la historia colombiana se repite, no como decía Marx, parafraseando a Hegel, ¿no? Una vez como comedia, una vez como tragedia, otra vez como comedia. No, en Colombia siempre se repite como tragedia. Este no es un hecho nuevo en la historia colombiana. Hubo un genocidio de guerrilleros desmovilizados en la década de 1950 y 60. Hubo un genocidio de la UP, que era resultado de un acuerdo también de desmovilización. Y esta es una tercera oleada de ese genocidio que continúa y que se prolonga. ¿Sí? Y en cuanto a la segunda, al otro aspecto, Colombia son las dos cosas. Es un enclave militar de los Estados Unidos, pero también hay una militarización endógena que le sirve a las clases dominantes de este país. Y esa militarización se ve en la vida cotidiana, a todos los niveles. El aparato militar en Colombia es un sector muy poderoso. Ya vimos la magnitud, su tamaño. 500.000 miembros e indirectamente más o menos 3 millones de personas, sumando a los familiares, que tiene universidades, que tiene emisoras, que tiene colegios, que tiene su propio centro de memoria histórica, ¿sí? Para lavar la imagen de los militares, ¿sí? Que es un poder aparentemente que respeta a lo civil, pero aquí el gremio de los militares no se toca. No se toca. Entonces, Colombia son las dos cosas, un enclave, pero también aquí hay una militarización endógena que se nutre y que se sustenta y que se basa de esa formación que le ha dado los Estados Unidos, hasta el punto que Colombia hoy es exportador de lo que yo llamo, en son de burlas, exportaciones no tradicionales. ¿Y cuáles son las exportaciones no tradicionales? Torturadores, paramilitares, policías, formados en la Escuela de las Américas, que ahora Estados Unidos triangula para que formen a la policía paraguaya, y por eso no nos sorprendamos que en Paraguay ya se estén dando los casos de asesinatos a la colombiana, niñas que son bombardeadas por el ejército paraguayo. ¿Quién adiestró a ese ejército paraguayo? El ejército y la policía colombiana. ¿Quién adiestró al ejército y a la policía colombiana? Estados Unidos. Entonces, hay aquí una transferencia de conocimiento al servicio del mal, hay que decirlo así. Y Colombia está cumpliendo ese papel de preparar. Se habla de que ha participado en la preparación de por lo menos 17 fuerzas policiales y militares del mundo en los últimos años. Eso es importante recalcarlo. Y el último punto, que también ameritaría otra discusión, para mí, y esta es una postura mía personal, lo que se llama proceso de paz está muerto y enterrado. Lamentablemente, y esto es doloroso decirlo, está muerto y enterrado. Y estamos viviendo un tercer ciclo de violencia que se va a prolongar durante décadas. Estamos en ese momento, por desgracia. El ELN nunca se desmovilizó y hay sectores de las FARC rearmados,
que son dos sectores. Un sector que nunca se plegó a los acuerdos, que es el sector que dirige Gentil Duarte, que tiene por lo menos entre 5.000 y 6.000 combatientes. Y también está el sector de la nueva Marquetalia o la segunda Marquetalia, el de Iván Márquez y Santrich, que no se sabe cuántos combatientes tiene, pero se supone que pueden ser unos 2.000 o 3.000. Entonces, este es el reinicio de un nuevo ciclo de guerra, por desgracia, no solamente para nuestro país, para el continente y para el mundo. Muchas gracias.